Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Emanuel. Soy de la Universidad UTP. Les vamos a hacer unas preguntas sobre una aplicación que se llama Mi Vida, que es sobre donación de sangre. Actualmente en el Perú existe una brecha importante entre la necesidad de sangre y la disponibilidad de donantes voluntarios, dependiendo de gran medida la reposición familiar en situaciones de emergencia. Como parte de un proyecto académico de innovación tecnológico denominado Mi Vida, estamos desarrollando una plataforma móvil orientada a facilitar la conexión entre donantes voluntarios y personas que requieren sangre de manera rápida y segura, responsable. ¿Nos puede indicar su nombre, por favor, y en qué se especializa? Bueno, mi nombre es Iván Alfonso Lerero Blanca, CMP 69766 y con especialidad en medicina familiar. Ya, muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿considera ético, altruismo y motivacional la donación de sangre? Bueno, es lo ideal, ¿no? Porque con eso salvamos muchas vidas. Ya. Desde una perspectiva médica y ética, ¿qué diferencia observa entre pagar dinero directamente por una donación de sangre y ofrecer incentivos simbólicos o reconocimiento a los donantes? ¿Cuál es el más importante entre los dos? Ese simbólico. Ya. Aunque ahora con la situación del país está muy difícil eso de, bueno, no parte médica, sino parte de los mismos pacientes o mismos personas que comercializan su tipo de sangre, aún más si es O negativo. Claro, ya se vuelve un mercado negro, se puede decir, ¿no? O negativo es más apreciable. Y la siguiente pregunta es, ¿los jóvenes suelen responder positivamente a dinámicas digitales como insignias, niveles, reconocimiento, logros? ¿Considera que la gamificación puede fomentar la cultura de donación sin afectar el carácter altruista del acto? Es dependiente. Hay pocos jóvenes que están ayudando con donar sangre. A veces hay que estimularlo, hay que ver la manera de darle una premiación o algo, porque la verdad que son muy pocos. Eso ya se perdió, ya no es como antes. Claro. A los jóvenes es muy difícil. Porque incluso dicen que hay más reposición de sangre que donación de sangre. Donación es muy poco. Pero eso existen las campañas, pero en las campañas no se obtiene la meta deseada. Así que, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un paciente que entra con shock, trauma, ¿no? Y necesita sangre, se le exige al familiar, o sea, entre comillas, porque tampoco le puedes obligar al paciente que tenga que dar la sangre. Entonces se le dice, oye, ¿sabes qué? Tráeme 2, 3, 4, 5 donantes, ¿no? Y dependiendo, porque tampoco todos llegan a donar, porque hay ciertas normas que dicen que no lo puedes donar. Claro, porque al final pueden llegar, pero de repente están algo mal de salud o una hemoglobina baja y se les va a complicar un montón. Si una institución o empresa decidiera cubrir gastos asociados a la donación como transporte o movilidad, ¿consideraría que esta práctica es una facilitación justa para el donante o es una forma de monetización de la donación? Pienso que sí, pienso que sería ideal, porque inclusive antiguamente creo que había otros lugares que donaban sangre y le daban, no sé, galletas, Gatorade o refrescos. Como que la gente no va tanto por eso, aunque sí hay algunos, pero como que los estimulas. Es un incentivo, Es un porque incentivo, no económico, pero sí por medio de algo que le das como para que esté al final la tranquilo. mayoría de personas quiere recibir algo El a peruano se cambio queda de, con todo, ¿no? no es feliz con lo poco que tenemos. Es verdad. En situaciones de emergencia donde existe una necesidad urgente de sangre, ¿considera éticamente aceptable implementar incentivos no monetarios para aumentar la participación de donantes voluntarios? A ver, de vuelta esa pregunta es muy interesante. En caso De emergencias donde existe la necesidad urgente de sangre. por ejemplo, de emergencia, una catástrofe, no sé, un terremoto, conflictos armados y todo lo demás, ahí creo que va a haber un poquito también lo que invade lo que es el ayudo al prójimo, Claro. ¿no? Y eso es muy importante porque sí debería haber incentivos. Inclusive, en ese caso se puede determinar económico, pero lo veo muy difícil porque la gente inclusive, si vas a pasar una catástrofe o algo, vas a necesitar económicamente dinero. Claro. Entonces, una forma de negociar eso es por medio de su sangre. Pero hay otra gente que no, lo hacen por ayudar. Hay otra gente que ni siquiera donan porque interactúan la fe. Claro, Hablemos simplemente de la fe, por... también interactúa mucho. Sí. Luego de observar el prototipo Mi Vida, que es la aplicación que le mencioné,
¿Cuál es su opinión general sobre la propuesta? ¿Considera que puede ser una herramienta útil para la comunicación? A ver, le pongo pausa. Ya bueno, continuando viene la parte 2, que es evaluación técnica y validación de la plataforma Mi Vida. Luego de observar el prototipo de la aplicación, ¿cuál es su opinión general sobre la propuesta? ¿Considera que puede ser una herramienta útil para la comunidad? Bueno, acabo de ver tu aplicativo interesante, muy bueno. Y la verdad que sí, hay cositas que hay que modificar, sí, es verdad. Lo acabamos de hablar, Claro. pero muy interesante y creativo. Y estimula más que todo a al ciudadano a donar. Y nada, me parece muy bien ese trabajo que están haciendo. Ya. A ver, la siguiente pregunta es, ¿la aplicación utiliza una interfaz simple e intuitiva inspirada en las aplicaciones de uso cotidianos, incorporado geolocalización, alertas y elementos visuales para facilitar la interacción del usuario? ¿Considera que ese enfoque puede incentivar a la participación y facilitar el uso de la plataforma? Bueno, pienso que sí, porque así también sabes la disponibilidad de tiempo de donde tú vas a donar, porque a veces el paciente va y no encuentras nada, te hace que esperar, encima que vas a donar sangre te hace que esperar y a veces uno quiere hacerlo de inmediato. Me parece muy interesante el aplicativo porque también sale todo eso. Sí, la localización, en dónde se encuentra. Actualmente solicitamos información básica como hospitales, nombre del paciente y tipo de sangre requerido. Desde su experiencia profesional, ¿qué otros datos considera indispensables para validar una solicitud y evitar inconvenientes durante el proceso de donación? Creo que lo hablamos eso, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? De la cuantificación. Sería bueno una alternativa de cuantificación de cuánto tipo de sangre puede tener un paciente, ¿no? Además el tipo de patología, como te comenté, Claro. ¿no? No es lo mismo un paciente que esté en shock hipovolémico, que pierda sangre en un periodo de 2 o 3 horas y pueda fallecer inmediatamente, ¿no? que un paciente oncológico que pierda sangre gradualmente y te puede llegar a 3, 4, y está caminando, deambulando, pero un paciente Claro. en shock hipovolémico ni te camina. Y ahí fue donde me recomendó que hagamos el cambio en la parte de urgencia o emergencia, ¿no? Que pongamos claro. Claro, porque la emergencia en cuanto a lo que es hemoglobina, una emergencia, en sí cuando hablamos de transfusión sanguínea, cuando tú quieres hacer, la hemoglobina mayormente se necesita por debajo de 7, como te comenté, ¿no? Según la clasificación, debe ser por debajo de 7, que es una hemoglobina que necesita tratamiento endovenoso, pero mientras que hablamos de 7 a 10, hablamos de un tratamiento vía intramuscular, y por encima de 10 a 12 es vía oral, pastillas, no tabletas. Yeah. Pero tú estás trabajando con lo que es la severidad del caso, que es la vía de una anemia severa, ¿no? Que necesita transfusión sí o sí. Sí. Entonces, urgencias, entre comillas, en sí sería emergencia. Yeah. Es una emergencia médica que puede perder la vida del paciente. Claro, entonces ahí nos recomienda modificar eso. Estamos evaluando solicitar una fotografía de la orden médica emitida por el hospital para verificar la autenticidad de la solicitud. ¿Considera que este requisito es indispensable para la seguridad del sistema o podría representar una dificultad para las familias durante una emergencia? Creo que sí es importante, pero también podrías poner la analítica del laboratorio con sello del laboratorio. Ya, eso también te ayuda. Claro, sí. Porque, claro, cualquiera te puede poner una receta, Falsifican ¿no? a diario todo. También la orden del examen analítica. Ayuda Entonces, bastante. Ayuda bastante también, ¿no? Cualquiera de las órdenes, ¿no? Yeah. Si la aplicación mostrara información en tiempo real indicando que existen donantes compatibles en el camino al hospital, ¿considera que eso ayudaría a brindar tranquilidad a los familiares o podría generar falsas expectativas si algunos donantes finalmente no son aptos para donar? Así como mencionamos hace un rato, que pueden tener la iniciativa, pero se les presentan mil cosas. Lo tienes que llevar todo. Sí, ¿no? Sí, llevas tu gente que tú cruzas en el camino y también llevas gente que ya conoces y que ya los fijos se pueden decir. Porque hasta los fijos pueden ser, digamos, no aceptados. Ya, y para finalizar la pregunta, si usted formara parte del equipo de desarrollo de esta aplicación Mi Vida, ¿qué cambio mejora considera indispensable implementar para la plataforma? Sea más segura, ética, confiable y útil para la sociedad. Bueno, primero que todo es el marketing.
Ujú. el marketing. Hay que marketear bien tu aplicativo porque sin el marketing no puedes llegar a la gente. Claro. Y tú tratas de llegar a la gente con el aplicativo que es, sí, es fácil, pero con el marketing. Ya. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia, conocimientos y recomendaciones. Estos aportes nos van a ayudar bastante para fortalecer nuestro proyecto. Nos va a ayudar a desarrollar una herramienta tecnológica que promueva una cultura de donación de sangre más eficiente y segura y socialmente responsable. Que tenga un buen día, doctor. ¿Alguna recomendación final sobre todo? Nada, solamente que les vaya muy bien y que les vaya muy bien en su proyecto y les deseo lo mejor a ti y a tus 7 miembros que son del grupo, Sí. ¿no? Les deseo lo mejor y muy bonita su iniciativa, muy bonita. La verdad que es muy satisfactorio que estudiantes como ustedes estén muy interesados en la sociedad. Y nada, felicidades, chicos. Muchas gracias.